tal? Soy Eleazar Uribe Moreno, estudiante de Filosofía de la Fundación Universitaria Católica del Norte. A continuación presentaré un análisis crítico y una apreciación literaria en torno a la obra La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, escrita por Gabriel García Márquez y publicada por primera vez en 1974. Bienvenidos. Gabriel García Márquez, nacido en 1927 y muerto en el 2014, fue un renombrado escritor colombiano, considerado uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana y galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Nació en Aracataca, Colombia, y pasó su infancia en el territorio del Caribe, donde fue influenciado por sus historias y por sus mitos. Estudió Derecho, pero su pasión por la literatura lo llevó al periodismo. Su obra más famosa, Cien años de soledad, publicada en 1967, lo consagró un maestro del realismo mágico. A lo largo de su carrera, García Márquez escribió novelas, cuentos, reportajes y ensayos, explorando temas como el poder, el amor o la soledad. Su estilo único, caracterizado por la fusión de lo real y lo fantástico, dejó un legado perdurable en la literatura mundial. El contexto social de la obra describe circunstancias de tipo económico y político, marcadas por la ineludible influencia del realismo mágico y las características de la región caribeña de Colombia. El interior de su contenido introduce una situación dolorosa para cualquier situación social, pero desarrollada en este contexto particular, como es el abuso y la trata de menores, así como las relaciones de los personajes que entran en escena en el desarrollo de la historia. Como argumento, Heréndira es una joven que fue puesta al cuidado de su abuela en un escenario desértico donde provocó por accidente un incendio, quedando en deuda, según su abuela, y a quien la explotó sexualmente para pagar su deuda. La historia genera un recorrido por algunos personajes, quienes inciden en el desarrollo de la trama y del destino de la protagonista Heréndira. Finalmente, luego de tantos intentos de querer escapar, Heréndira, con la ayuda de Ulises, logra hacerlo. Una vez más, la abuela logra atraparla, pero finalmente Ulises asesina a la abuela desalmada. El tema principal de la obra es el abuso y la prostitución de menores en el territorio costero de Colombia como una realidad cotidiana. Sus personajes, la abuela, Heréndira, el senador Onésimo Sánchez, Ulises, el fotógrafo, la madre de Ulises, el tendero, el padre de Ulises, Carlos, Cardán como contrabandista, Amadís, el papá de Heréndira, el comandante, el cartero, el conductor del camión, el titiritero, los misioneros y los soldados. La tensión de la obra se basa entre los personajes respecto a Heréndira. Se da por un lado quienes desean hacerle daño y aprovechar su desgracia, como la abuela, los acaudalados, los transeúntes, soldados, el camarógrafo, pero por otro lado quienes desean liberarla. Están Ulises, los misioneros y cómo termina ganando el amor y el deseo del bien. El realismo mágico como movimiento literario, con el cual se relacionan las obras de Gabriel García Márquez y otros autores latinoamericanos, se funda en un momento específico, en el boom latinoamericano, a inicios del siglo pasado. La apreciación del entorno alimentó el espíritu de asombro, dados los escenarios misteriosos y extraños, que son presupuesto de historias y de literatura. Esta novedad hacia lo desconocido ahondó en lo extraordinario,
Los autores latinoamericanos, por su parte, abordan temáticas más coloquiales, producto de su experiencia en estas tierras, por lo que en cada una de sus obras surgen historias ligadas a la realidad experimentada y transmitida. Ese aspecto es interesante, teniendo en cuenta que el realismo mágico no parte del presupuesto irreal o mitológico, sino desde una realidad, donde los elementos que se presentan se sustentan con la verosimilitud, por lo que sus trabajos literarios quieren reflejar aspectos reales, pero también extraordinarios. Esta perspectiva forma el estilo de nuestro autor. Dentro de los hallazgos de la obra están las representaciones culturales. Por ejemplo, alusiones o rituales al baño, el piano con barniz dorado, la presencia de indios, la religiosidad del padre de Ulises, los misioneros y sus crucifijos, el temor a Dios por un misionero, el orden civil y militar, y la moralidad de las costumbres. Dentro de las representaciones sociales están el desierto como lugar de la historia, con sus costumbres e imaginarios, el servilismo, el machismo, la idea de una belleza atractiva y joven relacionada con la virginidad, el contrabando como práctica económica real en la región, el saludo de mano, el concordato que define el derecho a la niña. Dentro de las representaciones cotidianas están la obediencia incondicional de la niña a su abuela, la vulnerabilidad e inocencia, la pasividad de la protagonista, la idea de riqueza de la abuela, las modas antiguas como referente de moda que se quería imponer a Heréndira, la participación negativa, directa e indirecta de algunos personajes. Ejemplo de cada uno: la abuela de forma directa, el fotógrafo de forma indirecta. Ulises, quien mostró ser intrépido y constante en su deseo de librar a la protagonista, y la defensa constante de los misioneros al querer desligar a Heréndira del mundo oscuro en el que se le llevó en contra de su voluntad. Como recursos narrativos tenemos la dinamicidad del desarrollo, dado que se comprende toda la narración como un camino por el desierto, lo mismo que ello imprime a sus personajes. La verosimilitud como recurso del realismo mágico para identificar las realidades mediante la narrativa como algo fabuloso y creíble. Y finalmente los rasgos cercanos, teniendo en cuenta que describe a una cultura que, por lo menos en el territorio colombiano, es sencillo de identificar y de relacionar con su idiosincrasia. De acuerdo al desarrollo del argumento, la historia de Gabriel García Márquez aborda los siguientes aspectos. Primero, la muestra de una idiosincrasia cercana a su autor. Teniendo en cuenta los escenarios, los personajes, la trama del argumento, se describe el conocimiento profundo del autor sobre dichos contextos culturales y sociales y una problemática en particular. La esclavitud doméstica. Como punto referencial hay una realidad cruda mencionada en un lenguaje áspero y cruel. Sin embargo, la violencia doméstica, producto de realidades sociales y culturales, evidencian una misma realidad de sumisión de parte de sus víctimas. Por ejemplo, un hombre que provoca que su mujer acceda a estar con otro por dinero, o que siempre y en sus lapsus de alicoramiento acceda a su esposa de forma violenta, como una violación. La redención. Esta se evidencia con las acciones finales de Ulises, quien a partir de un acto inhumano libra a su amada de su yugo. Es un final feliz para la pareja, pero ha habido un camino doloroso que ya han recorrido. Los espectadores, quienes hacen parte directa o indirecta de la historia, descargando bajos deseos y pensamientos sobre una niña. Por igual le hacen daño quienes accedieron a ella, como aquellos que se beneficiaron con la situación y no hicieron nada, pero están también aquellos que hicieron un papel heroico. Estos son los personajes activos que dinamizaron el desenlace del argumento.
general, la obra como lectura crítica de un contexto social particular es una riqueza no solo por su aporte literario, sino también por el conocimiento de una idiosincrasia que posee características peculiares, por lo que representa para su autor una mina de inspiración. El desarrollo y la evolución de la historia se podrían resumir en la liberación del yugo de la protagonista. Este es un aspecto interesante, dado que se identificaría con el deseo de muchas personas que posiblemente tienen una relación afín o cercana a estas realidades dolorosas. Considero que los eufemismos y el lenguaje medido hacen parte de una literatura que también puede abordar las realidades sociales con el fin de lograr un impacto menos controversial y más significativo. Como crítica constructiva hacia el autor, considero que este tiene ausencia de esos elementos en algunos momentos, no solo de esta obra, sino también de otras pertenecientes a su corpus. García Márquez es un personaje muy reconocido en el mundo literario, sobre todo porque sus obras están cargadas de realidades que son plasmadas con recursos del imaginario fantástico, pero que no pretenden alejarse del enfoque realista. Este elemento es importante en el momento de acercarse a alguna de sus obras. En lo particular, una recomendación necesaria para quienes deseen interiorizar mediante la lectura de esta obra es la actitud crítica y de apertura a una realidad cruda y real. Además de ser una pieza literaria valiosa, contiene en sus líneas una riqueza cultural y un juicio categórico a situaciones que pueden salirse de control en una sociedad manipulada por el hedonismo, el poder suficiente de gobernar la vida de los demás, pero sobre todo es una fiel copia de los negativos sentimientos humanos más íntimos que desean en últimas lograr su cometido a toda costa. Esto último es lo que da consistencia y argumento al desarrollo de la obra. En lo personal, me he acercado poco a la literatura de Gabriel García Márquez. Sin embargo, adentrarme en el mundo de Heréndira y su abuela ha hecho posible indagarme no solo sobre el autor, sino también sobre el realismo mágico. Vale la pena la exploración de este movimiento literario. Ciertamente el análisis literario es la dimensión dinámica de la lectura, que poco se desarrolla, dados los contenidos o las formas en que hemos aprendido a leer. Considero interesante el ejercicio del periodo porque se ha abordado una lectura integral que evidencia enseñanzas y resultados que se presentan no solo para una nota cuantitativa, sino que además infieren una formación también integral como competencia transversal en nuestra actual sociedad. Por otro lado, ha sido gratificante plasmar en párrafos los conceptos y logros producto de las lecturas críticas y argumentativas de la obra. Por otro lado, ha sido una enseñanza en lo personal el diseño y producción de un podcast, dado que no conocía esta herramienta, que no solo tiene un efecto académico, sino que se puede proyectar a cualquier escenario cotidiano. Finalmente, organizar el presente video ha sido igualmente un logro, dado que ello supone un dominio que se va adquiriendo en el paso de los periodos académicos del pregrado del cual hago parte actualmente.